Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Vueltas por la pantalla de Somos Salta en este tercer programa de este año. En la oportunidad vamos a tener un programa muy interesante porque así como hemos abordado lo que pasa en el ámbito ejecutivo, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, lo que elegimos para el día de hoy junto con todo el equipo de producción de Informate Salta tiene que ver con qué pasa con el ámbito legislativo. ¿Y esto por qué? Porque normalmente debiéramos estar en un periodo de receso de lo que son las sesiones ordinarias, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Pero bueno, las circunstancias hicieron que se convoque a sesiones extraordinarias, cosa que ocurrió durante esta semana. ¿Y por qué? Porque hay una situación de emergencia, porque el Ejecutivo giró un proyecto vinculado a la ampliación del número de jueces de la Corte y también porque hay cuestiones económicas por resolver, lo que tiene que ver con un proyecto vinculado a la moratoria y un régimen especial, digamos, vinculado a recaudación impositiva. Eso motivó a que fuera de lo que es el calendario normal de sesiones se juntaran tanto diputados como senadores. Pero la idea es hablar un poco más. Cómo pinta este año en el ámbito legislativo, cuál va a ser la actividad que va a desarrollarse tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Por eso, en el día de hoy vamos a tener la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, que luego de un larguísimo reinado del Indio Godoy ha ocupado esa banca y estamos hablando de Esteban Amat Lacroix. Y por el lado de la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, vamos a tener la presencia de quizás el senador que es clave para el gobernador Gustavo Sáenz dentro de lo que es el Senado. En este caso hablamos del legislador Jorge Soto. Así que esa es la propuesta del día de hoy. Vamos a abordar dos entrevistas para conocer puntualmente el trabajo de cada uno de ellos y empezamos con un siguiente informe que de alguna manera nos da margen y nos pone en situación para el programa que presentamos el día de hoy. Tal cual como lo comentaba Federico, la actividad legislativa del 2020 va a ser muy intensa debido a que justamente este año empezó con diferentes temas que fueron marcando agenda. Recordemos que en el 2019 ya la Cámara Legislativa empezó con cambio de autoridades, especialmente en diputados, en donde después de 16 años el Indio Godoy dejó de ser el presidente y asumió Esteban Amat. En este caso, la Cámara de Diputados tiene un nuevo aire, mientras que en senadores, si bien hay un cambio por el cambio de gobierno con Antonio Marocco, se mantuvieron algunas de las autoridades. Igualmente, la Cámara de Senadores en este gobierno, que va a ser lo que va a marcar también la gestión de Gustavo Sáenz, va a tener un rol clave. Es por esto que en este informe hemos resumido para poder darle este contexto a las entrevistas del día de hoy en Sin Vueltas. Fuera del periodo de sesiones ordinarias, la crisis económica y la emergencia sociosanitaria obligó a los diputados y senadores a dejar de lado las vacaciones. Reuniones de comisión, sesiones extraordinarias, visitas en terreno son algunas de las actividades que debieron encarar los legisladores desde el inicio del 2020, sumado a que el cierre del 2019 ya había sido convulsionado con el cambio de gestión en la provincia, nuevos legisladores y a la falta de un presupuesto provincial por la ausencia de indicadores nacionales. 30 diputados asumieron en la Cámara, en su mayoría caras nuevas y poca experiencia en el ámbito legislativo. Además, Manuel Santiago Godoy, histórico presidente del cuerpo, fue reemplazado por Esteban Amat, uno de los dirigentes que llevó adelante la campaña de Gustavo Sáenz en el Valle de Lerma. En tanto, en el Senado, si bien juraron 12 senadores, muchos de ellos renovaban su banca o ya habían ocupado este lugar. La composición de autoridades no sufrió grandes cambios. Mayur Lapad fue ratificado como vicepresidente bajo el mandato de Antonio Marocco como presidente, actual vicegobernador de la provincia. Nuevos bloques se organizaron en ambas cámaras con prevalencia de Salta Tiene Futuro, donde se agrupan los legisladores en línea con el gobierno provincial. En este marco, la oposición radical, el Frente de Todos y Ahora Patria también han jugado fuerte en las últimas semanas. Un legislador acusó a sus pares de vacacionar y cobrar en tiempo de descanso. El robo a un ex empleado de la legislatura despertó suspicacias y llevó a solicitar una auditoría a la Cámara de Diputados.
Otros aprovecharon para presentar denuncias en contra de los intendentes recién electos y otros para llamar al diálogo a los sectores afectados por la crisis económica. Las vacaciones y el verano para la legislatura terminaron antes. Bueno, tal como lo decíamos al inicio del programa, estamos en esta ocasión con Esteban Amat, presidente de la Cámara de Diputados, porque bueno, de alguna manera ha sido protagonista esta semana la Cámara de Diputados con esta primera sesión extraordinaria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, la verdad que sí. Cuéntanos un poco, digamos, cómo se desarrolló esta primera sesión del año, donde trataron 3 proyectos en particular. Bueno, fue una sesión extraordinaria donde vinieron 3 proyectos del Ejecutivo, uno para tratar la moratoria 2019, ten en cuenta que hay más de 1.000 millones de pesos en deuda en estos años que los contribuyentes no pudieron, son 4 años muy duros que quedaron endeudados, y el gobierno lo que está haciendo es darle la facultad de poder pagar en 6 cuotas, en 12, en 18 y hasta a 4 años, ¿no? A 6 cuotas sin intereses, y después va subiendo el interés al 1, al 1,5 hasta llegar al 2,4% para los 4 años, para aquellos que tengan mayores dificultades y mayor monto y puedan acceder a cumplimentar las deudas que tienen, ¿no? Pero nos decía el ministro de Economía que no solamente era la moratoria, que se entiende como un beneficio al incumplidor, sino también un paquete de medidas muy interesantes para aquellos que vienen llevando sus impuestos al día. Totalmente, tienen beneficio, y aparte los recursos van a ir volcados a créditos para emprendedores también. Y después tener otro punto que es el monotributo social, que eso simplifica también a los... El monotributo provincial que se le llamaba de alguna manera. Provincial, que bueno, eso va a simplificar el trámite que tienen que hacer todos aquellos que tienen un negocio, porque va junto con el monotributo nacional, sí, poder pagar impuestos provinciales. Y después lo que más se debatió fue el aumento de 2 miembros de la Corte, que eso fue lo que, si en definitiva la votación salió 31 a favor, una abstención y 15 en contra, y se debatió bastante por el tema que querían medio mezclar. Se mezcló con la cuestión social y alimentaria en el norte, exactamente, ¿no? Como diciendo, estamos con el tema del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, los gastos que se necesitan para el norte, y nos ponemos a gastar en la Corte, y no es un gasto porque pusimos en uno de los artículos que no se podrán nombrar cargos ni se aumentará el presupuesto, o sea que lo único que se está haciendo es con el mismo presupuesto que tiene la Corte aumentar 2 miembros más. Y nosotros... ¿Cómo se entiende, no? Porque digamos, tendrá que el Poder Judicial de alguna manera entonces reorganizar su planta de empleados, aumentar los espacios físicos para 2 nuevos jueces, que se entiende que tendrán funcionarios que dependen directamente de él. Nosotros entendemos que la última vez que aumentamos 2 jueces de corte fue en el 2008, hace 12 años. No solo aumentó la población, sino aumentó la cantidad de juicios, y hay un atraso importante en las resoluciones de los jueces. Entonces lo que nosotros pretendemos con esto es no ordenar a través de ley que deben hacer salas para... dividirse en salas, porque la Constitución te dice podrán hacer salas. Entonces nosotros, si hacíamos en la ley que tienen que hacer la sala, ahí va a ser anticonstitucional. Entonces, hay una contradicción. Es una contradicción. Dejamos como dice la Constitución, pero hablamos con la Corte y hablamos y le dijimos y ellos entendieron que es así, que se van a organizar en salas para que haya mayor dinámica y mayor resoluciones en los juicios que tienen, ¿no? Será cuestión de que se organicen ellos. Pero contanos algo que hablábamos acá con el equipo de producción. ¿Cómo es estar sentado desde la banca de la presidencia y con el Indio Godoy al frente? Algo que parecía, digamos, ya después de 16 años. Entraste como diputado casi junto con él y todos estos años con él sentado como presidente. ¿Cómo es tenerlo ahí al frente? ¿Qué actitud adopta él? La verdad que te mentiría si hablo mal, porque es un gran político, tuvo 16 años, lo único que tiene la cantidad de años que estuvo, pero tiene actitudes de que haya tranquilidad y no de ataque, ¿no? Las 2 intervenciones que tuvo, por ahí tiene su parte irónica de que
presidente empiece por el artículo. Sí, es como que quiere corregir en algunas cosas. Quiere corregir algunas cosas y algunas chicaneadas que quiere hacer, pero después tranquilo, aportando. ¿no? Aportando. Creo que si se caracterizó siempre es tratar de generar el consenso, con un estilo particular, pero digamos abrir el juego, ¿no? Estando en la parte opositora, pero aportando tranquilidad, ¿no? Otro tema que llamó un poco la atención fue a principio de este año, tiene que ver con la denuncia del ex secretario administrativo José Pepe Alfieri, como se lo conocía, de un robo que llamó la atención, ¿no? Porque si bien era en monedas extranjeras, pero rondaba entre 15 y 20 millones de pesos. ¿Cómo se encuentra esa situación hoy? Bueno, nosotros ante tantas versiones y ante la preocupación de los diputados, porque ten en cuenta que esto nos pone a todos... fue un cuestionamiento generalizado, digamos. La política está muy mal vista por la gente, están con que no trabajamos, con que cobramos mucho, y encima que pase esto, la actitud mía fue llamar a una auditoría que nos hagan urgente y que revisen absolutamente todas las cuentas, los ingresos de la plata a la Cámara, la salida de la plata y poner todo a disposición, inclusive del Juzgado Federal también que está actuando y está viendo computadoras, está viendo absolutamente todos los movimientos. Lo que se busca es conocer el origen de los fondos, básicamente. El origen de los fondos y ver, y bueno, para dar tranquilidad a la legislatura, que pusimos todo a disposición también, ¿no? Porque... Ahora, ¿cree que es posible? Porque acá se anunció, incluso lo dijo el ministro de Gobierno Villada, que en el discurso de apertura de sesión el gobernador va a anunciar lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Seguramente habrá que ver si es este año, el año que viene. ¿Será posible modificar esto que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no?, de los tiempos de la legislatura, que empiecen a sesionar antes en lo que tiene que ver? ¿Podrá incluirse esto en esta discusión? Yo creo que es muy factible. Yo creo que tendrían que empezar igual que el Consejo el 1 de marzo. Adelantar un mes. Adelantar un mes, comenzar en vez de en abril, el 1 de marzo sería conveniente, y después el tema de los mandatos, y son todas... cláusulas hasta necesarias ya, ¿no? Son cosas necesarias, el mandato de 4 años de los concejales. Yo creo que no tiene, los concejales que entran a trabajar 2 años apenas se están acomodando, ya tienen elecciones, y eso entorpece todo el funcionamiento de control que pueden tener sobre los municipios. Entonces son cosas básicas que la reforma es necesaria, ¿no? Bien, ¿cómo analiza desde su óptica estos ya 2 meses de gestión del nuevo gobernador, que en los últimos tiempos, digamos, lo ha atravesado la situación de las muertes en el norte, la situación alimentaria, la crisis que ha acaparado, digamos, un poco la agenda, ¿no? Pero en visión general, ¿cómo analiza el funcionamiento del gobierno? Yo creo que apenas se tuvo por sentarse para acomodar el gobierno, empezó con todos estos problemas, no tuvo tiempo absolutamente de nada, más que buscar funcionarios nacionales, buscar funcionarios provinciales e ir a territorio en el norte donde nuestros hermanos la están pasando realmente mal, y ahora, sobre todo con las lluvias, se va empeorando la situación. Sí, con las crecidas de los ríos y demás, ¿no? Sí, que son estos 2 meses, yo te digo, dificilísimo lo que está pasando, pero bueno, tratando de acomodarse, ¿no? Bien, la última pregunta, diputado, tiene que ver con que usted también ha tomado una medida económica, digamos, que tiene que ver con esta situación, que tiene que ver, ¿no?, con un congelamiento salarial, acompañando, digamos, diversas medidas que se han tomado en diferentes ámbitos para tratar de pasar una situación, digamos, apremiante en lo económico, tanto a nivel nacional, provincial, municipal. La verdad que es un paliativo, que no es más que un paliativo, es mostrar una acción. Es un gesto también. Es un gesto, pero yo creo que el gesto habría que hacerlo a nivel país. Estamos todos acostumbrados, no todos, pero un 60% a vivir del Estado, y yo creo que hay que contener los sueldos mínimos, lo que la gente pueda vivir, que se vayan aumentando, pero después de un determinado monto, que no sabría cuál decirte que el monto, si sería 60 o 70 mil pesos a nivel país, habría que congelar, no por un año, sino por varios años los montos, y a los que no les guste, ir a trabajar a la parte privada, porque si no, no vamos a tener otra forma de salir del país. Es un país donde está totalmente en recesión, la producción no se reactiva, y ahora con el tema de las negociaciones con el fondo y todo, si no empezamos a producir y a salir adelante, y el esfuerzo lo tenemos que poner todo, y sobre todo los que tenemos sueldo en el Estado, y los que un valor mayor que tienen, tendrían que congelarse por bastante tiempo, y sí los que tienen un valor menor,
que se vayan equiparando, ir equiparando de abajo hacia arriba y ir haciendo un ahorro donde el país pueda salir, ¿no? Bueno, seguramente lo dice de su rol como productor tabacalero, donde sabe lo que es pagar sueldo y sabe lo que es llevar adelante y no vivir del Estado únicamente. Así es, hay que trabajar y hay que producir, porque si no producimos, la vamos a pasar mal, ¿no? Bueno, muchas gracias, diputado Esteban Amat. Teníamos esta necesidad de hablar porque va a ser un año legislativo muy interesante y seguramente lo tendremos nuevamente de visita acá en otra oportunidad. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a una tanda y seguimos con más Sin Vueltas. Cuando más lo necesitas, estamos nosotros para asistirte. Sistema de Emergencias 911 y toda una gran estructura de seguridad trabajando para vos. Tenemos 1.400 cámaras de seguridad en más de 30 localidades. Cámaras móviles, de reconocimiento facial y lectoras de patente. Monitoreamos barrios, plazas y calles de la provincia. Todos los días, a toda hora, te estamos cuidando. EDESA te invita a colaborar con UNICEF en la provincia de Salta. Con tu apoyo podemos lograr que más chicos y chicas reciban más y mejor salud, educación y protección. Sumate como donante mensual con tu factura EDESA. Llama ahora al 0800-777-33372, opción 4, o ingresa en www.edesa.com.ar y ayuda a que más adolescentes puedan terminar sus estudios. Esta semana empezó con la sesión en la Cámara de Diputados el día martes, en la cual estos proyectos que remitió el Poder Ejecutivo tuvieron media sanción, fueron aprobados y bueno, nos tocaba a nosotros en la Cámara de Senadores tratarlo. En primer lugar, los dos proyectos que referidos a la moratoria y al monotributo fueron aprobados por unanimidad. En el recinto no hubo objeciones. No así con el proyecto que proponía la ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia, llevarlos a 9, donde de un total de 19 senadores presentes, 15 votaron a favor, o sea, por la afirmativa, y 4 votaron por el rechazo del proyecto. Es decir, que bueno, ya estos proyectos tienen media sanción de la Cámara de Senadores y bueno, se remiten ahora al Poder Ejecutivo. Bueno, tal cual, esta semana estuvo convulsionada justamente por este proyecto que tuvo primera media sanción en diputados, ahora lo tiene, como recién usted comentaba, media sanción en senadores. ¿Cuáles son los beneficios de tener una corte más amplia? A ver, en primer lugar, darle a la comunidad, a la sociedad, un mejor servicio de justicia. Sí. Estamos convencidos y es nuestro anhelo de que ahora con este número de miembros la Corte va a funcionar en salas. Sí. Digamos, cada sala, la Corte propiamente determina su funcionamiento. Calculamos que van a funcionar en salas, digamos, es competencia de la Corte, pero es un deseo, digamos. Y así lo indican otras cortes en otras provincias del país. Y cada sala va a tener su especialización en el fuero laboral, en el fuero civil y comercial, administrativo. Es decir, va a haber otra mirada más especializada sobre determinado tipo de cuestiones y también se le va a dar mayor celeridad a la resolución de las cuestiones que llegan a la competencia de la Corte. Y no solamente en resolver esas cuestiones, sino también en las tareas que son propias de la Corte, que están establecidas en la Constitución. No olvidemos que la Corte es la encargada de fiscalizar, de controlar el funcionamiento de todo lo que son los jueces inferiores, las cámaras, y hoy en día que la sociedad está reclamando una mejor posibilidad de acceso a la justicia, bueno, con mayores miembros vamos a tener mejores posibilidades de control sobre el desempeño de esa justicia, digamos, de esos jueces
de menor grado, digamos inferiores, controlar las cárceles, el estado también de las cárceles y otras competencias que tiene la Corte. Estamos convencidos y quiero destacar también que el proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados expresamente indica que el aumento a 9, o sea, fijar en 9 el número de miembros de la Corte no va a implicar un aumento en las erogaciones, en los gastos, en el aumento de partidas presupuestarias. Es decir, para que la ciudadanía entienda, con la misma cantidad de recursos, de plata y estructura con la que funciona una Corte de 7, también tiene que funcionar con 9 miembros. Porque yo escuché, hay voces que decían que ¿por qué en vez de ampliar la Corte, de gastar en ampliar el número de cortes, por qué no se nombran más agentes sanitarios, más profesionales en los centros de salud, en los hospitales? Pero la realidad más personal, es que el presupuesto va a ser el mismo. Exactamente, el presupuesto para el Poder Judicial va a ser el mismo y no va a implicar mayores gastos. Antes de pasar a cuestiones más generales de lo que se va a hacer el 2020 ante la Cámara de Senadores, consultarle, bueno, ahora, aprobado entonces la ampliación de la Corte, ¿cuál es el trabajo que Senadores va a empezar a realizar en la designación o cómo es el proceso para que la gente entienda qué es lo que sigue? Comienza un proceso por el cual, que está vigente actualmente, por el cual el gobernador saca un decreto proponiendo los nombres. Yo la verdad no tengo, eso es una facultad discrecional del gobernador, en el cual propicia la participación ciudadana por un plazo de 30 días, donde cualquier ciudadano puede impugnar o formular objeciones a la postulación de tal o cual nombre. Luego de ello, vencido ese plazo, ese proceso participativo, es remitido, digamos, las actuaciones a la Cámara de Senadores, giradas a la Comisión de Justicia, que también evalúa, analiza y hace una entrevista al propuesto por el gobernador y decide si le da o no le da el acuerdo. Claro, y ahí tenemos un proceso de 30 días como mínimo para poder conocer quiénes podrían llegar a ser las nuevas autoridades. Seguramente, yo calculo que no va a pasar mucho tiempo entre la sanción definitiva de este proyecto a la propuesta de los nombres, porque justamente el funcionamiento de la Corte no es porque esté funcionando mal, la verdad me saco el sombrero y la Corte que tenemos actualmente está integrada por prestigiosos juristas con amplia trayectoria, conocimiento, capacidad, que han dado muestra cabal de su independencia política y de su idoneidad. Pero bueno, yo calculo que el gobernador prontamente irá a hacer público los nombres para los cuales va a proponer para llegar a este número de 9 como miembros de la Corte de Justicia. Charlábamos en el primer bloque de Sin Vueltas este comienzo atípico, ¿no? Intenso para lo que es lo legislativo. ¿Se puede llegar a colar dentro de la reforma constitucional que el periodo de sesiones ordinarias empiece antes? ¿Cómo lo ve usted? Hay voces que indican, digamos, no empezar el 1 de abril, sino un mes como mínimo, un mes antes. Si vos, a ver, un poco como porque la audiencia sepa, o sea, si bien las sesiones tienen lugar en abril, la tarea legislativa, el hecho de presentar proyectos o de analizar proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, nosotros los senadores, el trabajo es diario, es día a día. Siempre tenemos, ahora en épocas de inundaciones, de lluvia, donde la gente pasa necesidades o sufre daño. Y bueno, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, acompañando a ese vecino, gestionando soluciones. Y para terminar ya en Sin Vueltas, consultarle cuál es la agenda de senadores en cuanto a lo que es la emergencia sociosanitaria. Recién usted mencionaba que esta semana estuvieron recibiendo los primeros informes de los ministros que están trabajando en el tema. Así es, bueno, en todo momento estuvimos a disposición de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y obviamente del gobernador para acompañar
en esta tarea de llevar soluciones a nuestros hermanos del norte. Soy testigo de que tanto el senador de Orán como de Rivadavia como de San Martín están plenamente conscientes de la problemática y comprometidos con encontrar soluciones. Sin perjuicio de ello, en su conjunto todos los senadores nos pusimos a disposición. Una aclaración, porque por ahí escuché voces como que tratábamos el tema de la ampliación del número de miembros de la Corte y no tratábamos el DNU. Claro. El DNU está en plena operatividad, o sea, está en plena vigencia y obviamente el Ejecutivo no depende de una sesión extraordinaria, de una aprobación legislativa para trabajar en el territorio, y eso es público. Entonces, un año intenso se viene en este 2020. Seguimos aquí en Sin Vueltas. Bueno, Lorena, llegamos al final de este Sin Vueltas, como dijimos al comienzo, analizando un poco lo que tiene que ver con el ámbito legislativo, que ha sido lo más importante en lo que tiene que ver con la política de esta semana. Declaraciones contundentes de cada uno de los protagonistas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ratificando esta hipótesis del inicio del programa, que va a ser un papel clave lo que van a jugar las cámaras legislativas en Salta este año por lo menos, ¿no? Bien, con la aprobación entonces de los 3 proyectos que había girado el Ejecutivo, se ratifica de alguna manera lo que tiene que ver con la ampliación de 7 a 9 los jueces de la Corte. Seguramente será momento de empezar a tirar nombres, ya hay algunos que están dando vuelta por ahí, pero habrá que ver porque es una facultad que tiene el gobernador de decidir o proponer los nombres que le interesaban. Sobre todo se mencionaba que 2 serían mujeres, tratando de darle mayor participación y pluralidad de voces y de género, digamos, a la conformación de la actual Corte de Justicia, que tiene 2 sobre 7, claro, mujeres. Y bueno, y de esa manera también recordar que el procedimiento para la elección de jueces, como recién lo decías, es que el gobernador plantee las propuestas, que se va a elevar a una consulta también, donde las personas pueden participar, adherirse o no a esta propuesta, y después irá a senadores para el tratamiento de este pliego y lograr una acordada. Pero otro de los temas que esta semana también van a marcar agenda van a ser paritarias docentes. Empiezan, si bien sigue la paritaria nacional, que eso hay que tenerlo en cuenta, que sigue en Buenos Aires con los gremios nacionales que tienen representación. Pero empezamos ya en el ámbito local también. Así es. El CITEPSA es uno de los gremios más fuertes en Salta por los últimos conflictos que ha tenido, y ellos van a ser los que van a tener una reunión esta semana clave con Roberto Di-Bayur, quien también viene ya con una moratoria aprobada, quien viene con una renegociación de deuda, así que empieza a pensar en paritarias. Al parecer buenas noticias en lo que tiene que ver con la economía provincial, en una semana esta que inicia, que estará marcada con un feriado del día 20 de febrero que tiene que ver con la Batalla de Salta, y con toda la previa lo que tiene que ver con un feriado largo, el primer fin de semana larguísimo que tenemos en nuestro país, que tiene que ver con el carnaval, con la serenata Cafayate, mucha gente que va a ir hacia los valles cachaquíes, y también con el carnaval acá cerquita en Jujuy, que como siempre de la mano de los tequis concita la atención de miles y miles de personas. Bueno, y de esta manera también vamos a tener entonces un Sin Vuelta muy interesante el próximo domingo para que nos acompañen y nos sigan en www.informatesalta.com.ar. Bueno, esto ha sido entonces todo por el día de hoy. Repetición en Somos Salta, día lunes 19 horas, miércoles a las 12:30. Muchas gracias por acompañarnos.